Dios para curarlo, para prevenir. Y hay muchas propiedades. En el libro de la mirra van a encontrar una cita de una cosa que se llama el bálsamo de Jerusalén, que es muy interesante, ¿no? Porque se hizo un estudio científico y se determinó la fórmula que viene del siglo XV. Se estudiaron frascos que están en la biblioteca, en la farmacia franciscana, se revisó la fórmula original y se determinó los componentes de ese bálsamo, que tiene efectivamente propiedades curativas, favorece la cicatrización, y tiene 3 componentes principales: incienso original, mirra original y aloe o sábila, y otros que yo no voy a mencionar, que los voy a dejar. Yo mismo tuve la oportunidad de prepararlo aquí, lo preparé en mi laboratorio y ha sido muy interesante los usos que yo le he podido dar a este bálsamo. Sí, fíjese que leyendo un poco los libros del profesor Ricardo Contreras, él inclusive se va muchísimo más atrás en los comienzos de lo que es la civilización. La profesora, pues, que ha tenido contacto que ha tenido también el inmenso placer de disfrutar y de participar en este proyecto que hoy, pues, se presenta, pues, cómo ha sido es el transmitir verdaderamente lo que significan estos elementos desde el comienzo mismo, ¿no? Desde que el ser humano busca precisamente esa humanidad, que es quizás la parte poética. Esta se la voy a dejar yo quizás a la profesora, porque él como químico, pues a lo mejor es quizás más pragmático, ¿no? Sí. Bueno, la divulgación tiene esa característica, ¿no? Poder decir en palabras que todo el mundo comprenda y de una manera hermosa la información que se quiere transmitir. Un artículo científico en propiedad tiene un lenguaje técnico y me parece que uno de los aportes más lindos del libro de los libros de Ricardo es que están hechos con un lenguaje accesible a todos los públicos, aunque trate temas específicos, por ejemplo la parte de la composición de estos elementos, del oro, el incienso y la mirra. Entonces, sí me parece, y eso se lo he observado cuando le hablo, que a veces es un poco duro cuando habla de su campo, de su especialidad, ¿no? Pero es que es normal, es el lenguaje del especialista. Pero en general son unos esfuerzos fantásticos de divulgador. Porque para divulgar no solamente hay que saber el tema del que estás hablando, también hay que saber, conocer con propiedad el lenguaje como tal, el castellano como el instrumento con el que nosotros trabajamos y darle a ese instrumento una gracia, ¿no? He estado también en algunas oportunidades, por ejemplo, cuando al profesor Contreras lo nombraron miembro de la Academia de Mérida y dio un discurso divino, igual cuando presentó el libro del oro, es decir, esa sabrosura al comunicar también es una de las gracias y de las cosas que hace que la divulgación llegue a la gente. No es solamente los temas. Y en este tipo de temas hay muchísimas cosas que se pueden hablar. Piensen en la Navidad. Podemos hablar de temas, por ejemplo, de dietas, de la nutrición. Hablemos de las hallacas, de las comidas de la Navidad que tienden a ser no muy buenas para la silueta. Y todas esas tradiciones las podemos llevar al área de la divulgación científica. También, por ejemplo, los mitos, el árbol de Navidad, de dónde viene, eso nos remite a la historia. Eso ya es una insinuación al profesor Ricardo Contreras para que continúe con la investigación. Claro, pero es que yo creo que él lo va a hacer siempre. Tiene un trabajo de los cristales que me obsequió también un libro sobre los cristales que es muy interesante porque están las gemas, todas las piedras preciosas o semipreciosas con las que nos encanta adornarnos porque parecemos los pajaritos que buscan siempre llevar piedritas al nido. Bueno, eso él explica cómo se forman, cuáles inclusive, por qué brillan de determinado color, cuáles son los minerales que tienen. Entonces yo creo que todo el mundo que tiene un conocimiento específico en cualquier área de la ciencia es capaz de divulgar, pero como para todo hay que prepararse, ¿no?
hay que prepararse, hay que leer, hay que tener vocación para hacia la lectura para poder leer a otros autores que a través de los siglos han divulgado, porque la divulgación científica es muy antigua, ¿no? Y bueno, ahora tenemos otras técnicas, ahora no solamente los libros, sino por ejemplo a través de internet, de las páginas web, de los portales, de Wikipedia, hay muchísimas más posibilidades para que las personas que tienen ese gusto por contarle a los demás qué es lo que hacen, puedan hacerlo. Y el trabajo del profesor Ricardo particularmente, me parece que tiene esa mezcla de la rectitud, de la concreción académica con una buena manera de decirlo. De verdad que sí, de verdad que es una lectura fascinante. No sé, profesora, pero usted va a tener que comprometerlo para que después nos haga una investigación sobre las yacas, sobre el árbol de Navidad y se continuar. O con la nova. Con la nova. Y con la nova, a la nova le va a corresponder también a usted. Ahí lo puedo ayudar un poco. Con la nova le va a corresponder a usted, y yo sé, amigos, que ustedes están disfrutando muchísimo de este programa, conociendo, y sobre todo a propósito de esta época tan importante para nosotros, bueno, estos tres elementos. Enseguida vamos a estar con más de Academia al Día. Continúen con nosotros.